habíamos estudiado ya conducción, convección. Yo creo que ya quedó claro esos dos mecanismos, ya han encontrado, ya han usado las ecuaciones, han entendido, creo que han entendido bastante bien ya los conceptos de convección forzada, convección natural, convección interna, régimen laminar, régimen turbulento. Como han visto, hay mucho, es un menú bastante importante, y como ya les dijimos en clase, tienen que ir haciendo un cuadro donde ustedes hagan los mecanismos con las ecuaciones y las distintas alternativas, estacionario, transitorio, conducción estacionaria, conducción transitoria, número de Biot mayor, menor que 1, qué es el número de Biot, qué es el número de Fourier, cuándo voy a gráficas, cuándo voy a ecuación. Lo mismo hacen para la parte de transferencia convectiva, tienen un menú de ecuaciones ustedes para flujo interior, régimen laminar, régimen turbulento, las tres ecuaciones de Sider-Tate, Dittus, Welter, Colburn. Y ahora aparece un nuevo mecanismo, otro más, que es el de, también dentro de ese cuadro pueden poner el caso de intercambiadores de calor con las tres ecuaciones que se utilizan, sabiendo cuál es el delta T medio logarítmico. O sea, ustedes pueden hacer un gran cuadro en una hoja A3, si conocen una hoja A3, son 2A4, bueno, una A4 con prolijo, les va a quedar un poco chicuelo, pero pueden poner ahí todo lo que es calor con todo el menú de los mecanismos y ecuaciones que vienen utilizando y las consideraciones que hay que tener. Esto les sirve muchísimo a ustedes para resolver los problemas, para abordar un evaluativo, todo. Sobre todo que el evaluativo, como es a libro abierto, ustedes lo pueden consultar y llegan rápido. Si es que han hecho los problemas y entienden bien, van a llegar rápido. Ahora nos vamos a enfrentar al último mecanismo de transferencia, es la radiación. La radiación no es desconocida por ustedes, como todos los mecanismos de transferencia que venimos viendo, y por supuesto, de todos los mecanismos de transferencia de calor, es el más complejo. Lo vamos a tratar de simplificar lo máximo posible, pero necesariamente tenemos que atravesar por todo un montón de cuestiones conceptuales que tenemos que aprender, y entonces, bueno, hay que comprender cómo funciona el mecanismo de radiación. Recuerden que generalmente la transferencia de calor en cualquier proceso se combinan los procesos conducción, convección y radiación. Generalmente la transferencia de energía de calor se produce por estos tres mecanismos combinados de alguna manera. Lo que sucede que en algunas circunstancias puede ser predominante un mecanismo sobre otro y por eso se desprecia los efectos de uno sobre otro. No sé si entienden lo que si me explico con lo que quiero decir. Por ejemplo, yo tengo una cañería metálica, ¿sí? Una cañería metálica es, por decir, con un fluido caliente expuesto a la atmósfera, y digo, bueno, cuando yo toco la cañería está caliente, ¿sí? Me está transmitiendo calor al ambiente. Y yo, bueno, ¿y cómo está transmitiendo calor eso? Y bueno, si la cañería está caliente, lo transmite por convección natural, además adentro hay convección, conducción, etcétera. Decís vos, pero el mecanismo de conducción prácticamente es irrelevante porque es tan baja la resistencia en el metal que la conducción casi como que la despreciábamos. Vos decís, che, y la superficie caliente no emite radiación calórica, porque yo cuando me acerco a un calefactor me calienta por radiación. Ahora vamos a analizarlo bien. Sí, es verdad. ¿Pero qué temperatura está la cañería? No, no es muy alta. Entonces el mecanismo de radiación no es tan relevante como el de convección probablemente. Entonces siempre hay una combinación y no siempre, pero a veces predomina uno sobre el otro. A veces despreciamos al más pequeño por la cuestión esta que ya hablamos de los órdenes de magnitud. Vamos a ver cómo funciona la radiación. La radiación, sobre todo, es un mecanismo, a diferencia de los dos anteriores, no requiere de materia para que se produzca la transferencia. No requiere de materia. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que se transmite en el vacío. Fíjense que la conducción y la convección había sólidos o líquidos o fluidos. En este caso, no. Por otra parte, la radiación también puede transmitirse a través de los gases. Es decir, yo sé que tengo radiación a través de la atmósfera, ¿sí? Entonces, bueno,
Si la atmósfera está llena de aire, de todos los gases que tengo en la atmósfera, entonces quiere decir que evidentemente puede pasar la radiación, la atraviesa la atmósfera. Entonces, evidentemente, este mecanismo de transferencia sí puede producirse en el vacío y en los gases. Pero si, por ejemplo, yo pongo un material sólido, capaz que ese material sólido no permite que pase la radiación, ¿sí? La absorbe a la radiación, pero no permite que la atraviese la radiación que incide sobre él. Esto no es nada raro. Yo tengo la radiación solar, pongo un techo, evidentemente el techo recibe toda la radiación solar y yo abajo del techo no tengo radiación de la que viene del sol. Tendré otra radiación que genera ahora el techo caliente que radia sobre mí. Pero ya no, ya el techo absorbió la radiación. Ahí decimos que es opaco para la radiación porque no permite su pasaje. Son un montón de conceptos que ustedes conocen, que le vamos a ir poniendo nombre y apellido de situaciones para la radiación. Obviamente que la radiación, fíjense que yo cuando tenía la conducción o la convección siempre tenía una superficie caliente, otra superficie más fría, o una superficie caliente, un fluido frío. Había una transición de la temperatura entre la zona caliente y la zona fría. En el mecanismo de radiación, yo puedo tener radiación entre dos cuerpos que están a mayor temperatura el medio por donde se produce la radiación. De hecho, el espacio exterior, que está a no sé cuántos, menos 200, no sé cuántos grados centígrados, y la radiación lo atraviesa y el Sol está a miles de grados centígrados, y yo estoy en la Tierra estamos a 40, 50, 30 grados, 20 grados centígrados. Es decir, la radiación atraviesa espacios que están a distintas temperaturas, o sea, no hay un continuo de temperatura. Me interesa la temperatura del que emite y la temperatura del otro cuerpo donde está recibiendo y también a su vez emitiendo radiación. ¿Está claro el concepto este? Entonces, para la radiación yo tengo dos superficies, siempre vamos a hablar de superficies, ya van a ver por qué, donde una emite, la otra también emite, me importa la temperatura de la superficie 1, de la superficie 2, pero no me importa la temperatura del ambiente que está allí, es decir, el famoso T infinito no tiene en cuenta, me interesa solamente las dos temperaturas que están intercambiando, de las dos superficies que están intercambiando radiación, la superficie 1 y la superficie 2. ¿Entendió? No importa entonces la temperatura, no hay un gradiente de temperatura como usábamos en conducción. Las ondas electromagnéticas son las responsables de la radiación, ¿sí? La radiación calórica en particular, pero las ondas electromagnéticas, ya lo han estudiado en física, es algo muy complejo de entender cómo funcionan, porque es algo que no lo vemos, no lo podemos imaginar. Decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esta onda que dicen? Porque uno la ve dibujada y dice, bueno, es lindo ver un dibujito, pero no se la ve a la onda electromagnética. No hemos podido verla, representamos con una onda, que sabemos que tiene una función de onda, donde la longitud varía con el tiempo, en forma sinusoidal, bueno, etcétera, etcétera. Pero es una representación, yo no he visto una onda electromagnética, ¿sí? Sin embargo, digo, che, y las ondas transmiten energía y vaya si lo transmitirán. Todos los dispositivos electrónicos que tenemos funcionan, el famoso Wi-Fi, todo con ondas electromagnéticas, los celulares y todas las ondas que se transmiten de manera inalámbrica. Entonces, de alguna manera, la energía se puede transmitir a través de las ondas electromagnéticas, y esto no es nada nuevo. El principal emisor de ondas electromagnéticas es el Sol, que emite un montón de radiaciones en todas direcciones y sentido, y con una gran variedad de longitudes de onda. Bueno, esa longitud de onda era la representación de esa onda electromagnética. Yo sabía que la longitud de onda era la distancia que yo tenía entre el vano de una onda. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto?
esta es una onda, entonces vos decías, la longitud de onda es la que yo tengo entre los vanos, ¿sí? Esa distancia es la longitud de onda, ¿sí? ¿Estoy haciendo bien? ¿O es de donde empiezo? ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, yo lo que estoy determinando es diciendo, mira, estas cuestiones, esta cuestión de las ondas electromagnéticas emiten, los cuerpos que emiten ondas electromagnéticas lo pueden hacer con ondas con distintas longitudes de onda. Esa es la cuestión. Ajá, muy bien. Ahora quiero saber, yo sé que tengo asociada la longitud de onda con la frecuencia, que la frecuencia era el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Bueno, perfecto. Entonces, si la longitud de onda es grande, la frecuencia va a ser chica y aparece la ecuación esta que tenemos acá, donde la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación dividido en la frecuencia. O también que se la conoce como velocidad de propagación igual a lambda por ni, donde ni es la frecuencia y lambda es la longitud de onda. ¿Mm? Ahora bien, la velocidad de propagación de una onda, ustedes conocen, por ejemplo, la velocidad de la luz, que sería de la onda electromagnética luminosa, que justo es la única onda electromagnética que podemos percibir, podemos visualizar, que es la luz, y esa tiene una velocidad de, ¿cuánto? 300.000 kilómetros por segundo, o sea, más o menos, ¿no? O sea, esto es extremadamente alto, por lo cual las frecuencias son extremadamente altas, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo a mí esta cuestión de las ondas electromagnéticas. Por otra parte, la energía que porta esa onda electromagnética, que lleva él con él, de ese cuerpo que está emitiendo esa radiación electromagnética, está dada por E igual a H por ni, donde ni es la frecuencia. Casualmente, cuanto más frecuencia tiene, cuanto más corta es la longitud de onda, cuanto más frecuencia tiene esa onda, tiene mayor energía. La energía, dicen, vale, es directamente proporcional a la frecuencia. Cuanto más frecuencia, más energía, ¿sí? Como la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, ya les he dicho, cuando la onda es más larga, lleva menos energía. Y aparece ahí una constante que se llama la constante de Planck. Entonces vos directamente podés calcular la energía que porta una onda electromagnética multiplicando la constante de Planck por su frecuencia. Acá tienen el rango de las ondas electromagnéticas, el espectro electromagnético. El rango, me refiero al rango a las longitudes de onda. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que yo tengo radiación en distintas longitudes de onda, que es lo que estábamos explicando, y lo que nosotros vamos a percibir, vamos a estudiar dentro ahora en el mecanismo de transferencia de calor, es la radiación térmica, es decir, de todo el espectro de las ondas, las que son capaces de transferir calor, energía calórica, que yo lo perciba en forma de incremento de la temperatura. ¿Entendió esto? Pero claro, de todas las ondas electromagnéticas voy a estudiar solamente lo que me interesa a mí ahora, son las que son capaces de transmitir calor, producir incrementos de temperatura en los cuerpos sobre los cuales inciden. Y ese cuerpo, a su vez, emite radiación calórica, quiere decir que puede emitir una radiación, yo la voy a percibir como un incremento de mi temperatura, o sea, percibo que recibo ese flujo, entre comillas, esa energía calórica. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Ahora bien, del rango de longitudes de onda, fíjense la primera línea que tengo acá, el primer esquema que tengo acá, del rango de longitudes de onda, ustedes entre el rango de 10 a la menos 4, 10 a la menos 7 más o menos, eso en metros, es decir, del orden de las micras, un poco menos de las micras, ¿sí? Un poco menos de las micras, o sea, más chiquita que las micras, y un poco más grande que las micras es 10 a la menos 6, ¿se acuerdan?
10 a la menos 6 metros es la longitud de onda, de la que estamos hablando. Esa es una micra. Yo me voy un poco a 10 a la menos 4, un poco más grande la onda, un poco más chica, hasta 10 a la menos 7. Más o menos en ese rango se manejan todas las ondas que generan efectos de radiación térmica. Eso no quiere decir que no haya otro tipo de radiación electromagnética. Está clarísimo, porque dentro de ese rango que yo les estoy diciendo, que es de las micras, un poco más grande y un poco más chico, y les digo micra para que se acuerden ese número que es fácil, que es 10 a la menos 6. Me voy hasta 10 a la menos 4, me voy hasta 10 a la menos 8, menos 7. En ese rango, la radiación es lo que les estoy marcando ahí con el círculo, no sé si lo llegan a ver. La radiación me incluye, la radiación térmica me incluye el espectro del visible. Es decir, las ondas electromagnéticas que conforman la luz, que están a su vez en el orden de las micras, un poquitito menos que las micras, la radiación visible, el espectro visible, conforma una forma de las que incluye la radiación térmica. Y eso ustedes ya lo saben, porque si yo me expongo a la luz, yo tengo un haz de luz, me va a generar temperatura, calor, yo siento efecto calórico con la luz, ¿sí? O sea, la luz como onda electromagnética es portadora de energía y energía que se puede manifestar en forma de calor. Lo mismo sucede, como yo tengo la luz está en el rango de 10 a la menos 6, me voy un poco más a longitudes más grandes y tomo el infrarrojo. ¿Qué es el infrarrojo? El espectro visible de la luz tiene un montón de colores. Cuando tengo una longitud de onda menor, o sea, perdón, más grande, o sea, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, más grande que el color rojo, la longitud de onda más grande que tiene el visible, se llama infrarrojo. Y el infrarrojo también lo puedo percibir como calor. ¿Alguna vez de ustedes han hecho fisioterapia ustedes con infrarrojo? ¿Han tenido alguna lesión, algún golpe, algo que hayan tenido que hacer con lámpara infrarroja? ¿La conocen? Sí, sí. O sea, no es algo que lo desconozcan, ¿sí? El infrarrojo lo conocen. Por otro lado, tenemos el ultravioleta, que sería longitudes de onda más cortas o frecuencias más altas, por eso ya es 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, donde está el ultravioleta, ¿sí? El ultravioleta también puede generar efectos térmicos. Conclusión, toda esta historia que estamos diciendo acá, yo ya más o menos ustedes van entrando en juego que las ondas electromagnéticas es un gran espectro, las que generan calor son las que están cerca de 10 a la menos 6, o sea, de una micra, la longitud de onda es una micra, y con esa longitud de onda, en ese rango próximo a la micra, yo tengo las ondas electromagnéticas que portan energía calórica. ¿Entendió el concepto? Las ondas que son más grandes, es decir, que tienen longitud de onda más grande que los infrarrojos, me estoy yendo para allá, que son la radiofrecuencia, las ondas electromagnéticas de los cables de alta tensión, etc. Todas esas no generan calor, ¿sí? Son demasiado grandes. Y las ondas más chiquitas, con frecuencias mucho más elevadas, ¿sí? Ya estamos hablando de los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? Los rayos X y los rayos gamma no generan calor, directamente atraviesan la superficie porque tienen un poder de penetración muy grande, porque su longitud de onda es tan chiquitita que puede atravesar los intersticios moleculares. En definitiva, ustedes tienen que imaginarse como que las ondas electromagnéticas que provocan calor son aquellas que el cuerpo que las recibe no les permite pasar un poco, ¿sí? Las puede absorber y genera estados de excitación en las moléculas que se traducen entre las moléculas, los átomos y los electrones, se traducen en energía térmica. ¿Quedó claro el concepto? Entonces, el espectro de radiación, yo tengo, bueno,
Para generar rayos gamma lo tengo que hacer con reacciones nucleares. Para generar rayos X lo puedo generar con bombardeo de metales con electrones de alta energía. En las microondas con ciertos tubos electrónicos, los tubos catódicos, eso, etcétera. Ahora han visto en física. Y después ondas de radio con excitación de ciertos cristales, ya saben, los semiconductores y todo lo demás, por el flujo de corriente alterna, los conductores eléctricos. Toda esa generación de ondas electromagnéticas, como ven, las puedo generar en la Tierra, pero también me las está liberando el Sol de forma permanente, ¿no? El Sol es una gran usina de generación de ondas electromagnéticas, de las cuales la que yo percibo clarísimamente es la luz, o sea, el espectro visible. Pero me irradia infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y longitudes largas, o sea, de todo el espectro irradia, ¿sí? Ahora, yo en la Tierra puedo hacer la simulación y generar con reacciones físicas todas estas ondas electromagnéticas y también la radiación térmica. Yo sé que se produce por transiciones en los estados electrónicos, excitación que tienen las moléculas y los átomos dentro de las moléculas, cuando reciben energía térmica, son capaces de emitir radiación calórica, ¿sí? Es lo que podemos tener nosotros. Esto lo conocemos, porque si yo aumento la temperatura entregándole calor por una combustión a un hierro o algo, yo sé que eso se calienta y ese calor que adquiere ese cuerpo luego lo emite por radiación. Es decir, ese cuerpo que aumentó su temperatura o que tiene una cierta temperatura, está emitiendo radiación térmica como consecuencia de la excitación que tienen los electrones dentro de las estructuras de las moléculas. Bien, ¿cuáles son las características de la radiación térmica? Una cuestión clave es que aumenta la radiación cuando aumenta la temperatura. A mayor temperatura tengo mayor radiación térmica. Eso quedó claro, ¿no es cierto? Eso más o menos es bastante intuitivo, todos lo sabemos. Y ustedes conocen los efectos de la radiación porque todos ustedes, no me pueden decir que no, han participado de un fogón, han hecho un asado, han visto cómo se produce cuando se quema el carbón para hacer el asadito, todos han visto cómo sienten el efecto del calor que les llega de esas brasas, que lo que les está llegando a ustedes es exactamente radiación térmica. ¿Por qué? Porque la brasa está a una alta temperatura, emite radiación y yo la percibo en el cuerpo. Atraviesa el aire que está entre el carbón, entre las brasas que están encendidas, los leños encendidos, y atraviesa el aire y me llega a mí y yo lo percibo. De la misma manera, en una habitación, si ustedes se paran delante de un radiador, de un calorama, de cualquier de eso, ustedes la radiación térmica la conocen, ¿sí? Ya la perciben, ¿sí? La radiación térmica se emite de manera continua siempre que la temperatura sea mayor a 0 Kelvin. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar que un cuerpo esté a menos 270 grados centígrados, que es absolutamente congelado, siempre que esté por arriba del 0 Kelvin, tiene capacidad de emitir algún tipo de radiación. Obviamente que es ínfima, pero siempre que estemos arriba del 0 Kelvin voy a poder emitir radiación. Otra radiación que conocemos es la radiación luminosa. Es una forma particular de todo el rango yo tengo de posibilidades de radiación térmica. Una posibilidad es la luminosa, es decir, un cuerpo que emite radiación, además estando con luz, es decir, emitiendo luminosidad que yo lo puedo ver, me está emitiendo radiación en una cierta longitud de onda que me permite a mí verla, pero es radiación térmica también, ¿eh? Y eso se llama cuando el cuerpo puede emitir con con una radiación que es visible, yo la voy a llamar una fuente luminosa, algo que ustedes ya conocen, el filamento de un foco, una estufa que se pone incandescente, todos han visto una estufita cuarzo que se pone incandescente, entonces yo digo, esto además de emitir energía calórica porque aumentó su temperatura y emite por radiación, se transforma en una fuente luminosa, ¿sí? Bueno, la radiación del cuerpo a la temperatura ambiente queda en la región. Todos los cuerpos que emitimos a temperatura
próxima al ambiente, digamos menos de los 100 grados, 50 grados, 60 grados, todo ese tipo de radiación cae en el infrarrojo, es decir, yo no lo veo. Entonces voy a decir, profesor, si yo me tomo la temperatura corporal y estoy a 36,5 grados centígrados, ¿estoy emitiendo radiación? Por supuesto que estás emitiendo radiación, por supuesto. Aparte, yo siempre digo lo mismo, los invito a que junten las palmas de la mano, júntenlas las palmas de la mano, si lo pueden hacer, si no lo hacen no me entero porque no me están mostrando nada. Yo los invito a que junten las palmas de la mano muy próximas, las pongan muy, muy, muy próximas. Díganme, yo ya lo estoy percibiendo allí, díganme si sienten algo o no. ¿Lo han hecho? Sí, profe. ¿Han sentido o no han sentido radiación? Sí, se calienta un poquito. O sea que ahora somos manos santas, ¿no? Tenemos poder con las manos. Chicos, ustedes cuando se aproximan van a sentir, ¿alguno lo ha hecho? ¿Alguien más lo ha hecho? ¿Puedo preguntar? ¿Alguien más lo ha hecho? Sí, profe. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo? No sé, algunos capaz que no tienen energía. Yo no he sentido tanto porque ya tenía las manos muy calientes, digamos. Bueno, está bien. Pero lo que te quiero decir es que vos sí vas a percibir que hay como un intercambio calórico, ¿sí? Pero obviamente tiene que estar muy próximo, ¿sí? Es radiación infrarroja, estamos a 36 grados, no es una gran radiación, pero ustedes ahí van a poder percibir cómo irradia en infrarrojo una superficie como la piel que se encuentra a 36 grados, 37 grados, cuerpo humano. Bueno, y el visible, Profe, sí, yo tengo una duda. O sea sí, que un cuerpo emite radiación hasta que llega a los 0 grados, o sea, a los 0 Kelvin. ¿No era como lo otro que emitían calor hasta que llegaban a un equilibrio térmico? no. Lo que pasa es que acá en el mecanismo de radiación, fíjate que yo no estoy hablando, hasta el momento no te hablé de calor, hasta el momento te estoy hablando de radiación nada más, de emisión de energía, no te estoy hablando de flujo. Está bien tu pregunta, Belén, porque en realidad lo que a vos ya vas a ver cómo se hacen los problemas, cómo se resuelven los problemas de radiación, no se habla solo del que emite, sino también el que recibe, porque el que recibe también emite. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Claro, sí. Entonces, siempre el mecanismo de radiación, a diferencia de los que veníamos estudiando antes, que yo decía una superficie caliente, una parte fría, y hay una transición, y yo qué sé, acá tengo una superficie con una temperatura, otra superficie con otra temperatura, las dos irradian. Y ahí aparece tu pregunta. Esta superficie, mira, acá tengo dos cuadritos, por ejemplo. Estas dos superficies que tengo acá, ¿sí? Una está a 2 grados Kelvin, que es nada, es menos 270 grados, y esta está a 100 grados, esta emite y esta emite, y hay un flujo calórico entre ambas. ¿Entiendes lo que digo, Belén? Sí, profe. Pero ahora, ¿cómo va a funcionar el calor? ¿Qué vas a decir vos? Y bueno, yo quiero saber qué calor intercambian estas dos superficies que yo tengo enfrentadas acá. Entonces, ¿cómo vas a decir vos? Bueno, entonces hagamos el flujo neto de calor que hay entre las dos superficies. ¿Lo entendés, Belén? Sí, profe. O sea, mi duda era hasta cuándo emitían radiación, digamos. Es hasta que está a 0 Kelvin. A 0 Kelvin no emite nada. Claro. Pero siempre que ya esté con un poco más de temperatura, emite. Entonces, este emite y este emite. ¿Y cómo vas a calcular vos el calor? Lo que emite este menos lo que emite este. Hay uno que va a ganar y entonces va a haber un flujo neto en alguna dirección. ¿Entendió? O sea, eso depende del material. A depender de las dos temperaturas de las dos superficies que estén enfrentadas, de los dos cuerpos que estén enfrentados. Bien. Del material, de la temperatura, de varias cosas. Cómo estén ubicadas, varias cosas. Bien, profe. Bien. El mecanismo este de transferencia, bueno, la otra cuestión que
cualquier cuerpo que empiece a emitir radiación por arriba de los 800 Kelvin, o sea, estamos hablando arriba de los 500 grados centígrados, más o menos 600 grados centígrados para ser más justos, arriba de 600 grados centígrados, algunos compuestos ya comienzan a emitir radiación visible que yo ya lo puedo ver, o sea, alcanza algún punto de incandescencia, yo lo puedo ver, es decir, la temperatura es tal que la radiación que emite está en el visible. Bien. Ahora vienen otras complicaciones que son las siguientes. ¿Por qué es tan complicado la radiación? Recién estamos contando de qué se trata y nada más que eso. Simplemente lo único que hemos dicho es que la radiación tiene longitudes de onda, que las ondas sí, que las ondas así, las temperaturas, ya algo vamos introduciendo, pero es muy complejo el mecanismo de radiación. Les voy a explicar por un detalle más. Las superficies emiten, esta es una superficie, emite, y está a una cierta temperatura T, emite radiación. Pero fíjense lo que yo estoy dibujando acá. Estoy dibujando la radiación. ¿Qué observan? ¿Cómo estoy haciendo con la radiación? ¿Por qué me esmero tanto en poner tantas flechas? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo emito yo? En toda dirección y sentido. Exactamente. Ese es el problema que vos tenés con la radiación. La radiación no es una única dirección. Desafortunadamente, ya que lo has dicho vos, Santiago, voy a hacer una pregunta. Si esta superficie está emitiendo, esa es la radiación vertical. Esta es la radiación así. Esta es una radiación que está en línea con la superficie. ¿Estamos de acuerdo, Santiago? Sí. Todo el foro están atendiendo lo que estoy preguntando, ¿no? Ahora voy a empezar a preguntarle a cada uno a ver qué opina. A ver, Santiago, ¿qué opinas vos? Acá yo te voy a poner 1, 2, 3. Hay 3 rayos, hay 3 fuentes de emisión, o sea, 3 direcciones sobre las cuales sale la radiación. ¿Vos crees que todas valen lo mismo, Santiago? Y el módulo del vector, ¿no? No es un vector la radiación, ¿no? No es un vector. Estoy hablando, hablemos de fuerza, de intensidad, de intensidad de radiación. Vamos a empezar a hablar ahora. ¿Vos qué pensás, Santiago? ¿Son iguales? Creo que no. Creo que no. ¿Qué pensás que es mayor? Pienso que es mayor la 1 que las demás. ¿Y la 3 qué opinás? A ver, Franco. Sí, profe. Franco, sí, ¿qué opinás de la 3? Esta es la superficie. Una superficie que está caliente, está a una cierta temperatura T. Vos estás parado acá. Acá estás vos mirando. Vos recibís radiación justo en la superficie esa con el borde. ¿Qué pensás de la radiación 3? ¿Pensás que vas a recibir mucho o poco? Y yo lo asociaría más que nada con si lo tomara como una placa con la superficie desde la que irradiaría sería menor que la superficie que la superficie irradiada por uno. Va, yo los veo desde ese punto de vista. Ajá. Bueno, en realidad, no es, sí, va a tener que ver con eso también. También me gusta tu razonamiento, Franco, me gusta, pero yo asumo que ponele que esta superficie sea muy chiquitita. No viene, está bien lo que estás diciendo, pero supongamos que me pongo un poquitito más arriba, para que no te confunda tanto. ¿Qué opinas? Lo voy a plantear de otra manera. Vos estás parado, esta es una habitación, acá tengo una estufa, el famoso hogar, y acá hay fuego. ¿Sí? Vos te parás en la habitación, vamos a hacer de vuelta, esa es la pared. Acá está la estufa, tiene fuego, Sí, acá hay leña. Vos te parás acá, ¿sí? Ahí estás parado enfrente a la estufa, ¿sí? sí,
¿Has hecho la prueba de moverte hacia los costados de la estufa alguna vez? ¿Y se siente el calor más hacia arriba? ¿Tendrá que ver con el calor ascendente? No, 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 no. Estamos hablando de Estoy tratando radiación. de, Te estoy parás en la tratando de... parrilla. Si no querés en la estufa, parate en la Sí, sí. parrilla. Sí. ¿Has visto algún asador, esos que son todos cerrados? Vos te paras al frente, estás cocinando y te paras. ¿Qué pasa cuando te mueves hacia los costados? ¿Vos sentís la misma radiación? No, es menor. Es menor. Bueno, eso tiene que ver con que esta superficie tiene que ver, lo que ha dicho, lo que tiene que ver un poco, todo tiene que ver con todo. Vos me has dicho, mire, profesor, yo creo que es poca la superficie que irradia. Yo te voy a decir que la máxima radiación, este es el vector n de la superficie, ¿sí? Sí. Bueno, la máxima radiación se da coincidiendo, supongamos que esta sea la intensidad de radiación 1, se da coincidiendo con el vector superficie, ¿sí? Los cuerpos reales que irradian siempre irradian con menor intensidad a medida que yo me voy moviendo, me voy alejando de la normal. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Es decir, que tiene mucha Sí. importancia el ángulo. Entonces no es tan sencillo. Decir, ¿y ahora qué? Me habla de longitudes de onda, me está hablando de ángulos y me habla de temperatura. Porque si yo te cambio esta temperatura ahora a una temperatura 2 más grande, ¿qué pasa con la intensidad de radiación? ¿Cómo va a ser? Va a aumentar. Más grande. Entonces, fíjate que tu intensidad de radiación, esa energía que estamos diciendo, depende de muchas cosas. Depende de la posición, depende de la temperatura y también depende de otra cosa que ya lo veníamos diciendo. Yo te había dicho que las longitudes de onda tenían distinta cantidad de energía, ¿no es cierto? Sí. Entonces depende de la longitud de onda también. Con lo cual aparecen tres variables y se complejiza tremendamente la historia de la radiación. Vamos a hablar de un cuerpo negro ahora. ¿Qué es un cuerpo negro? Ya lo han visto en física. ¿Quién me define un cuerpo negro? A ver, Iván Ortiz. ¿Qué es un cuerpo negro? Es un cuerpo que absorbe completamente la radiación Ajá, sin reflejar nada. bien, perfecto. Ese es desde el punto de vista de la absorción. Y desde el punto de vista de la emisión, ¿qué pasaba con el cuerpo negro? Supongo que eh, Emite también un mucho emisor perfecto. el emisor perfecto, sí, lo acabas de leer. Sí. Bueno, perfecto. Bien. Tenía que haberle preguntado si muestra la diapositiva, pero está bien, Iván. ¿Qué quiere decir que es el emisor perfecto? Ya que lo has mencionado. ¿Qué te imaginas como emisor perfecto? Me pasa que veo la diapositiva y te intentaba a contestar lo que veo, pero Ajá, bueno. Contesta lo que estás tentado a leer en la diapositiva. que emite en todas las direcciones por igual. Sí, pero hay varias cosillas allí. Es a la misma temperatura que cualquier cuerpo es el que mayor cantidad de radiación emite. Ah, bien. ¿Entiendes? Sí, sí, Vos me has dicho que era el que más absorbía, y eso más o menos se entiende, pero no el que más emite también. bien. Es decir, si vos tenés un cuerpo negro, este cuerpo negro a una cierta temperatura emite una cierta cantidad de energía, ¿sí? Le llamemos I por ahora, ¿sí? A esa temperatura T. Este es un cuerpo negro. Le vamos a llamar, generalmente, a partir de ahora, el cuerpo negro le vamos a llamar B, black, ¿sí? Entonces esa es la intensidad de radiación del cuerpo negro. A esa misma temperatura pongo cualquier otra superficie, a la misma temperatura T. A la misma temperatura T, esto emite una intensidad I que siempre es menor que el I black. ¿Entendió? Sí, ¿Entiende? Entonces, el cuerpo negro no solo es el absorbedor perfecto. ¿Qué quiere decir absorbedor perfecto? El que tiene mayor poder de absorción.
que toda la radiación que incide sobre el cuerpo negro la absorbe. No me interesa la longitud de onda, nada. El tipo, radiación que llega, la toma, la absorbe. ¿Entiende eso? ¿Entiende o no? Sí, profe. Porque, ¿qué podría decir? Sí, profe. Che, y el techo de tu casa, si yo salgo a tomar sol afuera, me paro así como lagartija, toma sol a la par de la pileta o salgo a caminar, ¿absorbo toda la radiación que me llega? Esa es la pregunta. ¿Entiende lo que digo? Y no porque están las microondas y todas esas que no absorbemos. ¿Se refiere a eso? Se refiere, se refiere a varias cosas, Paula. Se refiere a que vos no absorbés porque también reflejás una parte de la radiación que te llega. ¿Entiende? Claro. Hay cuerpos que también dejan pasar, la atraviesa. Por ejemplo, si yo pongo un vidrio, lo pongo al sol, parte de la radiación lo atraviesa. ¿Qué te dice el cuerpo negro? Nada. Llega 100, absorbe 100. Au. ¿Está clara la idea? Todas las longitudes de onda a cualquier temperatura. ¿Se entendió? Sí. De la misma manera, un cuerpo negro a la misma temperatura que cualquier otro cuerpo siempre emite más energía el cuerpo negro. Además tiene otra propiedad del cuerpo negro, la superficie negra. Esto que yo les explicaba de las posiciones. Un cuerpo negro, ¿sí? Emite eso que yo les había dicho, el I1, el I2, el I3, el I4, todos esos I emiten todas dirección y sentido, a diferencia de todos los demás cuerpos, el cuerpo negro siempre emite con la misma intensidad en todas las direcciones. ¿Está clara la idea? Para una cierta longitud de onda, por supuesto, porque él emite con todas las longitudes de onda. ¿Ah? No es que el cuerpo negro, a una cierta temperatura, emite radiación con un montón de longitudes de onda. Bien. Lo que yo te estoy diciendo ahora no es de la longitud de onda, es de la dirección. Respecto a la dirección, siempre emite con la misma intensidad. O sea, vos te paras al costado y recibís la misma intensidad de radiación si estás parado al frente, cosa que no sucede con ningún otro cuerpo. ¿Está claro? Eso que les estaba diciendo es lo que ustedes están viendo acá, cómo aparece como una semiesfera, porque la intensidad de radiación es la misma en todas las direcciones y sentidos. Mientras que en un cuerpo real, la superficie que está emitiendo, emite muy poquito en la posición horizontal y emite máximo en la dirección normal. ¿Está claro? Tienen representado volumétricamente cómo sería la intensidad de radiación de un cuerpo negro y de un cuerpo real. ¿Entiende la gráfica? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a ver, ¿cuándo tengo un cuerpo negro? ¿Qué es un cuerpo negro? Esa sería la pregunta. ¿Cuándo tengo un cuerpo negro? ¿Quién conoce una superficie negra? A ver, ¿quién me da un ejemplo? Carbón. Carbón, sí, puede ser bastante parecido. ¿Quién ha dicho carbón? No sé, no lo he escuchado, no lo puedo ver. Blanco. Eh, a ver, el cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación que llega, todo lo que llega lo absorbe, cualquier longitud de onda, él siempre absorbe todo, no refleja ni deja pasar nada, y además, a la misma temperatura es el que más emite. Bueno, acá su compañero ha dicho el carbón. En realidad, si una superficie yo la tengo recubierta de lo que se denomina negro de humo, el negro de humo no es otra cosa que el hollín. Son las partículas muy finamente divididas. Ustedes han visto en las chimeneas, a la par de las parrillas del asador, que queda todo tiznado de negro. ¿Lo han visto eso?
Sí. Ese polvo negro es el negro de humo, que sería producto de una combustión incompleta del combustible, de la leña, del carbón que yo esté quemando. Esa partícula tan finamente dividida, yo hago una pintura con eso, con negro de humo, y lo esparzo sobre una superficie, y esa superficie se va a comportar más o menos como una superficie negra. ¿Ah? La superficie negra es una superficie ideal, no existe, pero tengo cosas reales que son bastante parecidas, como esa superficie pintada de negro de humo, de hollín, que decía acá un carbón, decía Franco. En realidad, pintada del hollín. ¿Por qué? Porque no solamente debe ser del color negro, como nosotros nos imaginamos la superficie negra, sino además la textura de la superficie no debe ser tan lisa, porque todas las superficies, cuanto más pulidas son, más tienden a reflejar la radiación electromagnética. Tienden a reflejar. Una superficie pulida refleja la radiación. Esto ustedes lo conocen. ¿Han visto un metal oxidado y han visto un metal pulido o no? Sí, sí. El metal pulido obviamente refleja mucho mejor que el metal sin pulir. El pulido que yo le estoy dejando esa superficie lo más lisa posible, esa superficie va a tener más posibilidades entonces de reflejar radiación. Bien, bueno. Entonces, cuando tengo una superficie negra, por ejemplo, la superficie blanca, yo digo, che, la superficie blanca, ¿qué onda? ¿Qué onda la superficie blanca respecto a las ondas electromagnéticas? Bueno, el blanco está claro que es una superficie que refleja la luz, sin lugar a dudas. De hecho, cualquiera de ustedes, si ha conocido la nieve, ¿alguno de ustedes ha conocido la nieve, andado en nieve? ¿Anduvo en nieve alguno? ¿Conoce la nieve? ¿Nadie? Sí. Cuando andan en la nieve, tienen que andar con lentes de sol, pero muchísimo más protectores que los que andan acá en un lugar donde no hay nieve, el sol del verano de Tucumán, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿Qué creen? Porque refleja todo y no. Refleja absolutamente la radiación de tal manera que vos tenés no solo la luz incidente que te llega, sino todo el reflejo, que refleja prácticamente toda la radiación. Es decir, el blanco de la nieve ese llega a la radiación y la refleja. ¿Sí? Refleja. Pero, si vos me decís, che, si la nieve refleja toda la radiación, se derrite. Lo mismo, se derrite. ¿Por qué se derrite la nieve? Si refleja toda la radiación, se debería conservar in eternum. ¿Por qué se derritirá la nieve? La diferencia de temperatura con el ambiente. Ponele, Porque ponele. refleja el visible, pero no refleja otro tipo de rayos, como los infrarrojos, puede ser. Exactamente eso. Exactamente eso es. La nieve es absolutamente reflectiva respecto del espectro visible. Como dice acá Rocío, hay un montón de otras radiaciones, de longitudes de onda sobre las cuales no es reflectivo 100%, como ser entonces los infrarrojos. Entonces los infrarrojos vienen también con la luz solar, los absorben. Estos sí se absorben. Como consecuencia, la nieve va ganando energía permanentemente y bueno, en algún momento va a ir cambiando su calor. Primero tenemos un calor sensible, si estaba a menos de 0 grados, y después cuando está mayor de 0 grados, ya se va a producir el cambio de este estado y la nieve se va a fundir. Es decir, la nieve se comporta como reflector 100% respecto del visible. Pero respecto al infrarrojo es un cuerpo negro, es decir, absorbe el 100%. Entonces, quiere decir que
el comportamiento de cuerpo negro, reflectivo, como sea, dependerá de las longitudes de onda. No todos los cuerpos tienen los mismos comportamientos. Por eso es tan complejo el tema de esto esto que estamos hablando de la radiación. Bien. Otro cuerpo negro que tal vez les va a llamar la atención es una cavidad. Por ejemplo, ¿dónde tiene una cavidad? Decimos, pero ¿de qué me está hablando este tipo? Es bastante más sencillo de lo que se imaginan. Cualquier espacio grande que tenga una cavidad puede ser una habitación, pensemos en una ventana, en un edificio. Vos te parás afuera, lejos del edificio, y ves la ventanita del edificio ese. ¿Me siguen la idea? Esa ventana, sí, esa puerta, balcón, lo que fuere, es de una habitación que, en proporción a esa ventana, es mucho más grande. ¿Entienden lo que digo? La habitación es mucho más grande que el agujero, que el espacio que me queda en la ventana. Entonces, eso es lo que sería para vos un hueco. Entonces, si vos ves la habitación, la radiación, sí, efectivamente la radiación va a entrar. ¿Sí? Ahora, cuando la radiación entre, rebota, se absorbe, se refleja, vuelve, va, viene, hace un montón de recorridos dentro de todo ese espacio. ¿Sí? No hay drama, que haga todo eso. Pero la pregunta del millón, casi todo se absorbe entre las paredes y otro poco se refleja entre las paredes y va de una pared a la otra y queda ahí. Pero la pregunta es, de todo lo que entró, ¿algo puede salir? Entonces, cuando yo tengo un orificio y entra radiación, ese orificio se comporta como una superficie negra. ¿Por qué? Porque absorbe toda la radiación que incide sobre él. ¿Se entendió? Porque todo el resto llega, se refleja, se absorbe y alguna proporción muy pequeñita, muy pequeñita, puede ser que la atraviese, refleje y salga a través de la superficie. Entonces, una cavidad pequeña en un ambiente grande también se comporta como una superficie negra. ¿Está clara la idea? Ahí tiene el esquema con todos los rayos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. De la misma manera, va a emitir, por supuesto, porque tiene una cierta temperatura. Bueno, vamos a hablar ahora del poder emisivo del cuerpo negro. Comenzamos a hablar ahora sí de algunas ecuaciones, de algunas cosas que ya como entra un poquito más en órbita. ¿Qué va a ser el poder emisivo de un cuerpo negro? El poder emisivo de un cuerpo negro va a ser la energía total que emite esa superficie negra. ¿Sí? ¿Cómo la calculás? Bueno, se calcula como sigma por T a la cuarta. Es la ecuación de Stefan Boltzmann. Ustedes ya la conocen. Está definido como energía por unidad de área. Es decir, vos tenés que tener esta superficie negra, bueno, empezamos. Se empieza a clavar ya esto. Tengo la superficie negra, ¿sí? Yo te digo, si esto está a una cierta temperatura T, y esto tiene una cierta superficie, no me interesa la superficie que tenga, tiene una cierta área, ¿sí? Yo te digo, la energía que emitís vale sigma por T a la cuarta. ¿Qué es eso? Depende de la temperatura absoluta de la superficie. Esto se llama poder emisivo de un cuerpo negro. ¿Qué es eso? Son los joules por cada metro cuadrado de superficie. ¿Entendió eso? Por segundo. O sea, vatios por metro cuadrado. Vos querés saber cuál es la energía que te emite
una superficie a una cierta temperatura, perfecto, multiplico sigma por T a la cuarta. Esa superficie negra me está emitiendo tantos vatios por metro cuadrado. Fíjate qué fácil que es la ecuación de cálculo de calor. No sé si era Belén la que estaba preguntando hace un rato, o Florencia, no me acuerdo. Yo le decía entre dos superficies, bueno, la energía que emite esta son tantos vatios por metro cuadrado, y esta emite tantos vatios por metro cuadrado. Fíjate, Belén, si estamos arriba de 1 grado Kelvin ya podés emitir algo, ¿ves? Porque te queda 1 a la cuarta. Obviamente vas a emitir muy poquitito. ¿Entiendes? Sí, profe. Mientras que si tenés un cuerpo a 100 grados centígrados ya son 373 Kelvin elevado a la cuarta, mirá la diferencia. ¿Entendió? Y obviamente si está a 0 Kelvin no emite nada. Ahora, ¿de quién estamos hablando acá? El poder emitivo de un cuerpo negro. Un cuerpo ideal. Yo no lo tengo normalmente en la práctica, pero está muy bueno tener una referencia para hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, es el poder emisivo de un cuerpo negro. No me está, no me está escribiendo la pantalla. No escribe, no me está siguiendo. A ver. Bueno, entonces, retomamos la escritura. Entonces, poder emisivo de un cuerpo negro lo voy a calcular con la ley de Stefan-Boltzmann, que ya la conocían ustedes, y lo vamos a medir siempre entonces como energía por unidad de área y tiempo. O sea, vatio por grado. Vos multiplicas toda la superficie y decís, bueno, si tengo una superficie de 5 metros cuadrados, emite tantos metros cuadrados, multiplico por 5, multiplico 5 por metros cuadrados. ¿Están con mala transmisión? Ok. Ahí se trabó. Profe, si no, capaz que se apaga su cámara, capaz que funcione mejor la voz. ¿Me están escuchando ahí? ¿Me escuchan? Sí se escucha, pero se escucha como entrecortado. Sí, igual acá me salió que se está cortando. Vamos a cortar la grabación. Ahí parece que ha vuelto la transmisión. ¿Están escuchando allí? Sí, se escucha mejor ahí, profe. Ha vuelto entonces. No, se fue. Evidentemente yo debo de tener algún problema acá. Sí, porque a mí me salió, se fue la conexión. Ahora se lo vuelve a ver de nuevo. Sí, no, activó la cámara. Hay una cuestión acá de la cámara. A ver. Es que recién se lo veía muy entrecortado. Sí, 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 te entiendo. A ver. ¿Cómo están viendo ahí, chicos? ¿Están viendo bien ustedes o tenemos buena conexión? Ahí está mejor. Bien. Es más, no sé si dejó de grabar, empezó a grabar de vuelta, no sé qué habrá pasado. Aparece que Bueno, sigue grabando. sí, sí, ahora sí, pero en el momento que se perdió la conexión, a mí me salió en la computadora, se perdió la conexión. Así que no sé qué habrá pasado. Bueno, aprovechemos un poco más, hagamos un tirón antes de hacer un break, porque lo vamos a necesitar el break, porque, a ver, son las 11:20, 11:30, capaz que hacemos un pequeño break. Usted tiene clase a las 2. Se va a tratar de terminar antes. Bien, es que este tema es larguísimo y con un millón de cosas. Bueno, a ver,
volvamos a ponernos en caja. ¿Han entendido el tema de la superficie negra y la ley de Stefan Boltzmann, que es la energía que emite una superficie negra? ¿Sí? Eso está claro. ¿Sí? ¿Hasta ahí llegamos bien? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, vos vas a decir, ¿y para qué me da el poder emisivo del cuerpo negro? Si no me sirve de nada. No, sí te sirve de mucho. Vos con el cuerpo negro vas a poder, perdón, ay, bueno, pantalla completa. Ahí está. Con el cuerpo negro vas a tener la posibilidad de hacer una comparación, y por eso es importante esto del cuerpo negro, porque todas las demás superficies siempre vamos a hacer una referencia al cuerpo negro. ¿Se entendió la idea cómo van a trabajar en radiación? Ustedes van a calcular el poder emisivo de la superficie del cuerpo negro, tengo una ecuación para calcularlo, tengo Stefan Boltzmann, fantástico. Pero esta superficie que me está mostrando acá, usted, profesor, no es un cuerpo negro, esto es una superficie blanca, no importa. Vamos a referenciar esta superficie a un cuerpo negro. Es como que lo vamos a transformar como un rendimiento. ¿Entendió la idea? Entonces, todas mis superficies van a radiar, y voy a tomar la radiación entre las superficies siempre y cuando referenciadas a un cuerpo negro. ¿Entendió? Bien. Lo que tienen acá, lo que les estoy mostrando acá, es la gráfica del espectro de emisión del poder emisivo, el espectro del poder emisivo de un cuerpo negro. ¿Qué quiere decir eso? Yo te estoy dando acá una gráfica donde aparecen dos de las variables que ya sabemos que aparecen. En un cuerpo negro, por suerte, no aparece la variable el ángulo. ¿Se acuerdan que en todas las superficies importaba la dirección en la cual yo radio? Como el cuerpo negro irradia con la misma intensidad en todas las direcciones, solamente la radiación depende de dos variables, la longitud de onda y la temperatura. En esta gráfica que tenés acá, tenés cómo funciona eso, cómo funciona el poder emisivo, es decir, la energía, los vatios por metro cuadrado que emite un cuerpo negro para distintas temperaturas y distintas longitudes de onda. ¿Cómo funciona esa gráfica? Fíjense, las hago acá más simple y después ven la complejidad. Acá te dice poder emisivo espectral. Eso quiere decir que es el poder emisivo para longitudes de onda. Y acá vas a poner longitudes de onda. Yo te digo, mira, esa superficie negra, para la temperatura de 500 grados Kelvin, por ejemplo, tiene esta capacidad de emitir. ¿Qué quiere decir eso? A 500 grados Kelvin, esta isoterma que corresponde a 500 grados Kelvin, en esa isoterma, yo sé el poder emisivo de mi cuerpo negro para la longitud de onda, esta que tengo acá, vale 10, como esta es una longitud de onda más grande, es más grande, esto es 10 a la menos 4, por ejemplo. Acá tengo 10 a la menos 5, acá tengo 10 a la menos 6, no es tan así, pero no importa. 10 a la menos 7, supongamos. Entonces voy a decir, entonces, ¿cómo funciona esto? Ya, a 500 grados Kelvin, cuerpo negro emite un montón de longitudes de onda. De esas longitudes de onda yo te garantizo que en este espectro, a ese valor de longitud de onda que te estoy poniendo acá, yo tengo el máximo poder para esa temperatura en esa longitud de onda lambda. ¿Entendió, chicos, lo que les estoy diciendo o no? ¿Se entiende el concepto? Sí. Entonces, vos vas a tener un montón de isotermas, que quiere decir que estoy a la misma temperatura, y yo voy a ver, a 500 Kelvin, ¿cuánto emite? Acá tenés la variación. Pero es un despiole, ¿para qué me das con todas las longitudes de onda? Tenés razón, es un lío. Entonces, si usted, profesor, nos acaba de decir que el poder emisivo vale EB sigma por T a la cuarta. Yo acá en esta ecuación que usted me está escribiendo acá, ahora otra vez no me escribe. ¿Escribiendo? No.
Otra vez perdió conexión. ¿Me están escuchando? Ahí está. Sí, ahí está, profe. Ahí aparece, sí, pero yo la ecuación la he escrito hace 10 horas. Me empiezo a poner nervioso cuando no me sigue no me sigue el ritmo. Bueno, entonces, si yo a ustedes les he explicado recién que el poder emisivo lo calculaba con esta ecuación de Stefan Boltzmann, ¿para qué me metes ahora la longitud de onda? Entonces ustedes que son inteligentes, porque son alumnos de ingeniería química, ¿qué creen que me representa este poder emisivo para la temperatura T cuarta, que podría haber sido 500 Kelvin? ¿Qué me está representando? Este EB respecto de esta variación que yo tengo acá en todas las longitudes de onda. ¿Qué será esto? Yo veo que en la ecuación no me aparece la longitud de onda. ¿Qué será? ¿Qué opinan? No entiendo bien la pregunta, profe. ¿Sería como la sumatoria de la energía emitida por todos los rangos de onda? A ver, repetí, Rocío, por favor. ¿Sería como la sumatoria de la energía correspondiente a todas las longitudes de onda? Absolutamente. Lo que acaba de decir Rocío es exactamente lo que quería que contesten. La pregunta no estaba muy bien formulada, Paula, así que entiendo. Esto, el área bajo la curva, ese es el EB. Yo he ido sumando la energía que me produce a esa temperatura una cierta longitud de onda. O sea, hago el famoso integral de la diferencial de longitud de onda. ¿Entiende eso? Y lo sumo a todo el rango de longitudes de onda. Hago mi integral entre lambda igual a 0 y lambda igual a infinito y tengo todas las lambdas. Entonces yo sumo a una temperatura determinada cuánto vale el poder emisivo y voy sumando, así haciendo la integral, y entonces tengo el área bajo la curva. ¿Entendió qué es el poder emisivo entonces, según esta gráfica, el poder emisivo espectral? ¿Entendió? ¿Ahora sí? Sí, profe. Evidentemente, para otra temperatura, vas a tener otra curva. Y entonces vos vas obteniendo curvas, no dice mal ahí, se me fue, T1, T2. Obviamente, ¿qué creen ustedes? ¿Cuándo va a ser más grande el poder emisivo? Cuando la temperatura esta como sea. Para que sea mayor. Claro, exactamente, perfecto. ¿Se entendió? Y obviamente, acá vos tenés el rango de longitudes de onda, entonces vos acá vas a ir a todo el rango que vos conocés, y si vamos en el calórico, el que más me importa, ¿se acuerdan? Desde el infrarrojo, eran longitudes de onda más largas, al casi ultravioleta visible, un poquito más allá del visible. O sea, voy desde el infrarrojo, que era más o menos 10 a la 10 a la menos 4, por ahí ya me iba corriendo, y acá tengo, no son más chiquititas, 10 a la menos 7, que ya sería el ultravioleta prácticamente. Entonces, en ese rango, no sé si se ve, ¿se llegó a escribir? No. Ay, Dios, Dios. O sea, por acá voy a estar en los 10 a la menos 4 y por acá voy a estar en 10 a la menos 7. Yo sé que en ese rango, tengo en esos rangos de longitudes de onda y dentro de los cuales está el visible. Acuérdense que el visible está en 10 a la menos 6, más o menos, cerca de 10 a la menos 6. Yo sé que en todo ese rango de longitud de onda tengo radiación térmica. Yo hago la integral de todo. ¿Se entendió? Bueno, eso es lo que tienen ahí, la curva que tienen ahí. Ahora se las presento y ya creo que la pueden entender un poco mejor. Fíjense, esto que está pintado en amarillo, fíjense en amarillo, es a temperatura ambiente, es decir, 25, 20 grados, 30 grados, 300 Kelvin. ¿Sí? 300 Kelvin son ¿cuánto? 273, son 27 grados centígrados, ¿no? Fíjense que para 27 grados centígrados sí hay radiación, un cuerpo negro irradia energía a 27 grados centígrados. ¿Pero en qué espectro cae? Cae totalmente dentro del infrarrojo.
¿sí? Son longitudes de onda muy largas, ¿sí? Grandes. ¿Entendió, chicos? Fíjense que un cuerpo que está a alta temperatura emite en el visible ya está metido por acá, entre 10 a la, esto está en micras, la gráfica esta está en micras, micra es 10 a la menos 6, entonces 1 es una micra, acá es 10 a la menos 6, el visible está muy próximo al 10 a menos 6, fíjense cómo en esa longitud de onda los cuerpos cuando alcanzan temperatura ya pueden empezar a irradiar con luminosidad. ¿Está claro? ¿Entendió? Bien, ahí tienen distintos ejemplos, ¿sí? Fíjense cómo una serpiente que no tiene visión, que es una cazadora nocturna, ¿por qué? Porque puede identificar a sus presas si tiene visión infrarroja, ¿sí? De hecho, ustedes han visto un montón de películas donde salen todos con las máscaras para ver todos los de SWAT, todos los asaltos, todas esas grandes movilizaciones policíacas y militares que tienen de noche, donde los tipos andan con las máscaras de infrarrojo, entonces me permite ver la radiación térmica de algo que está vivo, evidentemente, que puede ser un humano, puede ser un animal, algo que irradia a 27, 36 grados centígrados que yo normalmente no lo puedo ver de noche, ¿sí? De noche no tengo luz, por lo tanto no lo puedo ver. ¿Entendió, chicos? Bien. Bueno, ya está claro que el poder emisivo entonces era la integral. Y, a ver, esto es un detalle. En realidad, recuerden que les he dicho que el poder emisivo dependía de la longitud de onda y la temperatura. La ecuación que me da eso es la ley de Planck, esa que tienen escrita ahí. Y esa es la que me representa esta gráfica. Una gráfica donde yo parametrizo la temperatura y veo cómo funciona el poder emisivo en función de la longitud de onda. Pongo otra temperatura y tal. Como son dos variables, voy parametrizando la temperatura, ¿sí? Y veo qué pasa con la temperatura. Lo que se hace, en realidad, fíjense, lo que se hace es, se toma para una temperatura y se hace la integral entre 0 e infinito, y la integral de esa ecuación, la integral de ese poder entre lambda 0 y lambda infinito, me tiene que dar el poder emisivo, que es lo que yo les acabo de explicar, el poder emisivo, que es la ley de Stefan-Boltzmann. Nada que no podamos haber visto. Bien. Creo que por último, que veamos hasta ahora, antes que hagamos un pequeño break, el poder, algunas propiedades de la radiación, ¿sí? Algunas propiedades de la radiación. Bueno, la radiación es un fenómeno, eso también es interesante saberlo, que es un fenómeno superficial, ¿sí? Vos no es que la radiación, a ver, esto que quiero que lo entiendan, yo tengo un cuerpo caliente, un ladrillo caliente, una pared caliente. Lo que te produce radiación térmica, sí en sí se produce la radiación de todo. Vos decís, che, pero todo el ladrillo está caliente, toda esa pared está que pela. Entonces yo digo, no, pero pará. Lo que vos podés percibir es la radiación que te emite la última capita que está ya en contacto para poder emitir la radiación hacia el aire o hacia el vacío. Puedes decir, pero ¿qué pasa con todas las moléculas que están adentro, en la parte de adentro de la pared, en el interior de la pared, que también están a temperatura, que también las moléculas tienen excitación térmica y todo lo demás? No hay problema, sí generan radiación. Lo que pasa es que esa propia radiación que generan se absorbe en la misma pared. Por eso, la radiación que puede salir de la pared es la de la última capa. Es un fenómeno superficial la radiación. ¿Entienden el concepto? ¿Se entiende esto? La radiación es un fenómeno superficial, es decir, yo puedo tener una delgadísima chapa de zinc, la mantengo caliente y me provoca radiación. No es un fenómeno volumétrico, es una delgadísima chapa y lo mismo me genera radiación si está a temperatura adecuada. ¿Se entiende la idea? La radiación es un fenómeno, un mecanismo superficial de los materiales, ¿sí? La radiación puede llegar a ser... Sí. Y por ejemplo, los aislantes, como las pinturas que les ponen a las paredes,
Sí. O sea, no absorben ni emiten radiación o lo hacen muy poquitito. Exacto. Un aislante tiene que tener dos propiedades, Belén, bien que lo preguntas. Si yo pongo un aislante en una pared, tiene que tener dos propiedades interesantes, si está la intemperie. Uno, que tenga muy poca conductividad. ¿Sí? Sí, ¿Por qué? Porque si la pared de afuera está caliente o sea, la parte que da hacia afuera está caliente y la parte que da hacia adentro está a menos temperatura, yo tengo que evitar que pase, que fluya el calor desde la parte caliente de esa superficie hacia adentro que está más fría. Esa es una. La segunda es, si esa superficie va a ganar temperatura porque está expuesta a la radiación, ¿qué tendría que hacer yo respecto a la radiación? Evitarla, ¿no es cierto? claro. No, o sea, y vos decís, ¿cómo la evito si yo estoy sometido a la radiación? Entonces, poneme algo que la refleje lo mejor posible, que no me absorba la radiación, de la que llegue yo no absorba. ¿Entiende lo que digo? O sea, ¿tampoco emite o sí Y va a emitir, emite? pero no va a emitir, pero en realidad la emisión me importaría también que emita mucho, en realidad. Me importaría que Claro, absorba poco, que emita mucho, que refleje mucho en todo caso. ¿Entiende? sí. Respecto de la radiación. Pero vos ahora, espérate un poquitito porque acá hay muchos conceptos. Acordate que acá estamos comparando lo que viene de afuera con lo que es capaz de hacer ella misma. Yo te estoy diciendo, respecto de lo que viene de afuera, me interesa no absorber y reflejar lo máximo. ¿Entendió? Sí, Después lo que haga ella misma, esa superficie misma, con su capacidad de emisión hacia afuera y todo, es otro tema. ¿Entendió? Una cosa es lo que viene de afuera y que yo hago y otra cosa es lo que yo puedo hacer. Ese es otro problema que se va a presentar en la radiación también. Es un mecanismo muy complejo. ¿Entendió esto que estamos hablando? Es un mecanismo superficial, entonces siempre las primeras capas son las que emiten la radiación. Las pequeñísimas micras, ahí se produce la excitación y se producen las ondas electromagnéticas que pueden salir hacia afuera. Por último, a ver, no es por último, sino antes de este corte, quiero hablar de emisividad. Es un concepto muy importante de radiación. La emisividad va a ser la capacidad que tiene de emitir una superficie comparándola con un cuerpo negro. ¿Entienden lo que digo? Fíjense, yo les había definido a ustedes que el poder emisivo de un cuerpo negro valía sigma por T a la cuarta y eran los joules por segundo por metro cuadrado que emitía ese cuerpo negro. Decimos, bárbaro, ya tengo la ecuación para calcular la energía. Sabés la del cuerpo negro, pero tus cuerpos no son negros, es un cuerpo negro ideal. Ahora, ¿cómo hago cuando tengo una superficie de madera, la chapa de zinc, una pared blanca, una pared anaranjada, una pared rugosa, una pared lisa, una pared metálica, una pared de corcho? ¿Cómo sé yo cómo es la emisión de esa superficie? Bueno, para eso viene doña emisividad y nos salva. La emisividad va a ser la relación entre el poder emisivo de tu cuerpo y el poder emisivo del cuerpo negro, pero siempre comparando las mismas longitudes de onda. ¿Se entendió lo que dije, chicos? sí, profe. De donde, obviamente, si vos conoces el poder emisivo del cuerpo negro, lo pasas multiplicando para allá y ¿a qué llegás? Llegás, el poder emisivo de tu cuerpo cualquiera, este es un cuerpo que se te antoje, es igual al poder emisivo del cuerpo negro para esa longitud de onda por la emisividad. Entonces, obviamente la emisividad, ya vamos a ver, es un cabo, porque la emisividad también depende de la longitud de onda, también depende del ángulo, o sea, todas las variables de radiación dependen de todo. Y depende de la temperatura. Es muy, muy complejo. Entonces siempre buscamos valores integradores, valores que me tomen una media y chao, me olvido de tanta variable. Entonces, voy a decir, ¿esto qué es? Bueno, esta emisividad depende de la longitud de onda y yo, calculando el poder emisivo del cuerpo negro, que vale sigma por T a la cuarta, puedo sacar el poder emisivo de mi cuerpo cualquiera. ¿Y qué es epsilon? Es la emisividad.
¿Cómo la saco? Y bueno, hace de cuenta que es como un rendimiento de tu cuerpo respecto del cuerpo negro. O sea, ¿cuánto va a valer? 0,2, 0,5, 0,8, 0,9, pero nunca va a valer 1. ¿Entendió, chicos? Obviamente, la emisividad del cuerpo negro vale 1. Está claro, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Ahí tienen entonces la emisividad presentada. La emisividad va a ser el poder emisivo de un cuerpo cualquiera respecto del poder emisivo del cuerpo negro. ¿Sí? Como yo tengo que sumar todas las emisividades para distintas longitudes de onda y todo, lo defino de esta manera con la integral, entre 0 e infinito del poder emisivo del cuerpo negro para la longitud de onda lambda por d lambda por la emisividad lambda dividido en el poder emisivo del cuerpo negro. Ahí la tiene la definición, y ahí hago la integral para todas las longitudes de onda, entonces saco el poder emisivo global, perdón, la emisividad global. En definitiva, chicos, no nos vamos a hacer mucho lío y vamos a tomar una única emisividad para el cuerpo, es decir, nos vamos a olvidar de la longitud de onda. Nos vamos a olvidar de la longitud de onda, porque si no, se complejiza mucho. En una superficie real, realmente la emisividad depende de la longitud de onda y del ángulo, hacia dónde va el rayo. En una superficie difusa, donde toda la intensidad se irradia en la misma dirección, con la misma intensidad en todas las direcciones y sentido, no depende del ángulo. Pero todo esto lo vamos a obviar y vamos a decir, mira, voy a tomar una superficie gris, no es ni chicha ni limonada, lo que tiene un poder emisivo, una emisividad constante y que es independiente de la longitud de onda. ¿Entendió lo que dije? Vamos a asumir que la emisividad solamente depende de la temperatura, de la superficie, ¿no? Entonces, ahí tiene la definición de ese cuerpo gris. Ese cuerpo gris, yo digo, es un cuerpo gris, es un cuerpo que no existe. ¿Y cómo se comporta un cuerpo gris respecto a un cuerpo real? Mirá, el cuerpo real es el cuerpo negro. Este cuerpo negro. A cualquier longitud de onda, el cuerpo negro siempre su emisividad vale 1. Un cuerpo real, cuando vos ves cómo está medida la emisividad, que son todos datos experimentales, qué sé yo, vos ves que es como un electroencefalograma, es una cosa así como picos muy fuertes, van y vienen, así, exactamente como un electroencefalograma. Alguna vez lo van a llegar a ver. Bien, entonces, sí, che, y Belay, ¿cómo hago ahora para calcular la emisividad? No te calentes, toma un valor como medio a ese, y esa es la emisividad del cuerpo gris. Porque ya la emisividad del cuerpo gris no depende de la longitud de onda, como la integral, como el valor medio de lo que está abajo. Entonces la emisividad del cuerpo gris me representa como el valor promedio. No es el promedio, les repito, es el valor medio del cálculo integral, es el teorema del valor medio del cálculo integral. Entonces lo saco como la integral de toda la superficie esa, lo divido en la longitud de onda, chao, saco ese valor. ¿Entendió cómo van a trabajar? Ese es un cuerpo gris. Su emisividad no depende de la longitud de onda, toma un valor medio que me representaría todo el valor, a toda la variación que yo tengo para un cuerpo real. Este es el real. Este es el gris. ¿Entendió, chicos? Y este, por supuesto, es el negro. Siempre la emisividad está menor que 1. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Han entendido entonces cómo funciona un cuerpo gris? Sí, profe. Bien, aquí tienen, ahora en la curva del espectro, miren cómo varía el poder emisivo, ahora ya no la emisividad, el poder emisivo de un cuerpo real. Fíjense que también funciona como... bueno, yo, mira, no me interesa que varíe tanto con la longitud de onda, dame un valor medio, que una curva, que una campana, que me compense todos esos picos. Bueno, la superficie que yo tengo acá abajo,
compensa la superficie que tengo abajo de todos los celestes, pero esa es de la superficie gris. Yo voy a trabajar con esa superficie con una emisividad promedio. ¿Entendió, chicos? De tal manera que vos multiplicás el poder emisivo del cuerpo negro por el épsilon, el poder emisivo por el, y siempre vas a ir obteniendo la curvita de abajo. ¿Entendió? Profe. Bien. Generalmente los metales tienen una emisividad baja. Generalmente los metales tienen una emisividad baja. Y cuanto más refleja, cuanto más pulida es la superficie, cuanto más poder reflectivo tiene, es más baja la emisividad. Generalmente siempre la emisividad es mayor cuando yo tengo superficies rugosas, menos pulidas, más oscuras, voy a tener emisividades más altas. Cuando me parezca más un cuerpo negro, digamos, básicamente. ¿No? Bueno, y acá, a ver, otra vez, chicos. Bueno, acá hagamos un pequeño corte, hacemos un corte de 10 minutos, chicos, para que descansen un poco. Tengo la grabación.